Gra- Gracias a los avances científicos, dos son los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad, que hoy gozan de mayor popularidad. El Billings, o método de la ovulación, y el sintotérmico. Elegir uno u otro depende de la situación de cada persona. Empecemos por el más sencillo. Este método se llama método Billings o método del moco cervical. Puede ser aprendido por cualquier mujer en cualquier parte del mundo, con que tenga una cultura básica. Cuando digo básica es que no necesita que sepa ni leer ni escribir. Los análisis de la Organización Mundial de la Salud demuestran que un 93% de las mujeres, al cabo de los 3 meses, no tienen ningún problema con la observación del ciclo. Y eso sea cual fuere el lugar de residencia, Dublín o África. Soy una forofa del método Billings. Una vez lo has aprendido, que no cuesta absolutamente nada, te sirve a lo largo de toda tu vida. Porque el método Billings lo que hace es avisar cuando la mujer va a ovular. ¿Esto qué supone? Que cuando hay un cambio de clima, cuando tienes un viaje, cuando estás enferma, cuando tienes una situación de estrés, como el ciclo femenino, el ciclo hormonal femenino varía, tú te lo conoces. La eficacia del método Billings para aplazar embarazos está 98%. 98%, eso es lo que se está barajando. ¿Dónde está la falta de eficacia? Siempre en la fase preovulatoria, antes de la aparición del moco cervical. ¿Dónde aumenta la eficacia? En la fase posovulatoria, una vez que la mujer ovula. Y en la práctica, ¿cómo funciona este método? Es muy fácil de utilizar porque la mujer observa su patrón mucoso, ese flujo, esa secreción cervical. La mujer, como la tierra, cuando está mojada es fértil. Es como en el campo. Ante un campo seco, tú puedes sembrar, pero si no llueve, aquella semilla no crece. En un campo húmedo, tú puedes sembrar y si llueve, esa semilla crece. El cuerpo femenino tiene esos periodos de sequedad y de humedad que permiten la fecundación. ¿En qué puede consistir el método sin más? La mujer conocerse cuáles son sus periodos fértiles y sus periodos de sequedad y, por tanto, si no puedes tener un hijo o no quieres en un momento dado tener un hijo, pues no tener relaciones en esos días. Además, en el momento actual, la ciencia nos permite detectar otros signos de fertilidad mediante monitores químicos y electrónicos con variadas aplicaciones. Pero no sustituyen al método. Los monitores personales cada vez se fabrican con más capacidad de diagnóstico, más fina. Pienso que el conocer método Billings, o sea, el no depender de una máquina, es mucho más útil que el estar sujeto nada más al monitor personal. Para mí el método Billings es, de momento yo creo que es el rey de los métodos, precisamente porque sirve tanto en el periodo preovulatorio como en el periodo posovulatorio, como en cualquier circunstancia que se salga de la normalidad de la vida de una mujer. Lo que sí es recomendable es aprenderlo en pareja, o sea, en marido-mujer, ¿no? Que el marido también se integre al aprendizaje. Probablemente no tendrá que hacer el curso completo ni estar en cada momento, pero sí de manera relevante, de manera que él también logre entender el proceso mensual femenino. Entonces, y eso es la riqueza, justamente. O sea, ahí está la riqueza de asumir entre ambos. El otro método, el sintotérmico, es el preferido por muchas mujeres en Europa y América. ¿Por qué? ¿Y en qué consiste? El método sintotérmico es el método que promueve la Organización Mundial de la Salud y es el método que tiene 2 indicadores básicos de fertilidad humana, que son el moco cervical y la temperatura basal. Yo creo que lo mejor es el método sintotérmico, que es el que combina el método Billings con otra serie de síntomas y signos que se pueden aprender a interpretar, como es la palpación cervical, la temperatura basal, por supuesto también las fechas y del calendario, todo eso complementado con el método Billings. El método sintotérmico lo que nos va a dar
es otro parámetro clínico, es decir, la temperatura. Temperatura, la mujer cuando ovula, cuando rompe el óvulo, la temperatura del cuerpo de la mujer sube. Sube por efecto de la progesterona, de tal manera que si la mujer registra su temperatura todos los días a la misma hora, con el mismo termómetro, nota que a ovulación sucedida la temperatura sube y se mantiene. ¿Cuánto tiempo se mantiene? El tiempo de vida de esa envoltura del huevo que se llama cuerpo lúteo. Pero si no hay embarazo, ese cuerpo lúteo se destruye a los 10-16 días. Con el método Billings, la mujer contaría y daría infértil, pero la ovulación no ha terminado, por lo que todavía estamos en la fase en que la seguridad no es del 100%. Así que tiene que esperar, y sin la temperatura ella no sabe si la ovulación terminó o no. Eso el moco no te lo dice, solo te indica que no hay hormonas, que son los estrógenos. No hay estrógenos estimulando el cérvix, por eso no se está preparando nada para la ovulación. En cambio, con la temperatura puedo saber si se ha terminado o no. Y si la temperatura no sube, la ovulación aún está por venir. Y lo que realmente sucede es que la producción de moco cesa. Estás entonces en una fase donde no ves ni sientes nada. Y empieza una nueva fase de moco, mientras se desarrolla un nuevo folículo al acercarse la ovulación. Y entonces, quizás funciona y se produce la ovulación. Muy bien. Puedes verlo en la subida de la temperatura. Porque las fases totalmente infértiles son las de después de ovular, y la única forma de saberlo es con el termómetro. También es conveniente, para mayor seguridad, observar las variaciones del cérvix uterino. Con la temperatura y el moco ya tienes el 100% de seguridad después de la ovulación. Pero los días inciertos son los del principio del ciclo, en los que no tienes una certeza del 100%. Puedes conseguir que sean más fiables si también observas el cérvix, porque el cérvix está cerrado cuando la mujer es infértil y cambia su textura. El cuello de la matriz cambia de consistencia, de dirección y de apertura en determinados momentos. Por ejemplo, en el parto hay una apertura hasta los 10 centímetros, bien. Pero en la ovulación el orificio cervical se entreabre y lejos de la ovulación se cierra. De tal manera que no solamente hay apertura y cierre, sino cambio de consistencia, es decir, durante la ovulación está más blando y lejano a la ovulación está duro. Se suele enseñar de esta manera: blando como la boca, o duro como la nariz y la oreja. Mientras la mujer entra en estado de fertilidad y empiezan a madurar sus futuros óvulos, el cuello se va modificando, se eleva y se reblandece, con lo cual la mujer le cuesta mucho más llegar a tocarlo, y si lo llega a tocar verá que está blandito y abierto, como para facilitar la entrada de los espermatozoides. Aparte se pone también más en ángulo recto con respecto a la vagina, como para indicar el camino a seguir, ¿no? La naturaleza en ese sentido pues es como muy sabia. Todas tienen cierta dificultad en captar los cambios del cuello, pero a la larga con la práctica se acaba percibiendo bien. Los más fáciles son la altura y la dureza del cuello, la dureza o que esté blandito. Se les enseña a hacer la autoexploración. Es un hábito higiénico en el que la mujer introduce dedos en la vagina y llega al acceso del cérvix y lo toca y nota que está duro como su nariz o como su oreja, o blando como la boca. Y luego está abierto y tiene su secreción, está húmedo o seco. Cada parámetro se mide en un momento determinado del día, ¿no? La temperatura es por la mañana, el moco se observa durante todo el día, el cuello se palpa por la noche. Y la combinación de estos tres parámetros es la que nos va a dar seguridad de cómo estamos en ese día concreto. El método sintotérmico roza el 100%, es decir, ¿por qué? Porque hay una doble comprobación, hay dos métodos, el patrón mucoso cervical, el método Billings y el método de la temperatura. Es el único método del mundo que cuando lo usas da una fiabilidad del 100% después de la ovulación. No al principio del ciclo, pero cuando la ovulación ha pasado es del 100%.
Es seguro que no hay concepción. ¿Qué otro método en el mundo puede conseguir eso aparte de la abstinencia? Ni siquiera la contracepción hormonal alcanza ese nivel. Pero vemos a veces familias que lo usan y tienen muchos hijos. ¿No indica eso un fallo del método? Especialmente entre la gente que tiene esa visión trascendente, está abierta a la vida. Y en muchas ocasiones se plantea cada mes, cada ciclo, si cabe otro hijo. Y es en la propia relación cuando dicen, pues mira, hoy vamos a tener relaciones porque si viene otro hijo, pues a su casa viene. Y eso muchas veces no se considera como fracaso del método, cuando es una decisión madura, es una decisión seria de aceptar que venga otro hijo a la familia. La enseñanza es clave. Después de seguir un curso con un especialista, ¿es difícil aplicar el método? No, a ver, al final para el usuario es muy sencillo. Yo lo que hago, mi parte, la parte que me toca, es yo por la noche apunto en una gráfica el resultado del resto del día. Que eso me lo transmite mi mujer, que le han enseñado en el mismo curso que a mí, lo que tengo que apuntar. Yo lo apunto y según la gráfica te va diciendo cuándo se puede o cuándo no se puede. O sea, el método de uso es muy sencillo. El tiempo que puedes dedicar a rellenar la gráfica puede variar entre 10, 12 segundos, según el boli que uses. Puedes usar este método sintotérmico que es muy moderno, muy científico. Está basado en investigación científica en miles de mujeres y parejas, seguidas por especialistas médicos. Su eficacia es la misma que los otros métodos, los métodos contraceptivos, pero por encima de eso es además bueno. Es bueno para mi vida matrimonial, es bueno para mi esposa en lo relativo a su salud, también para la salud de los hijos e indirectamente para mi propia salud. Y sobre todo, es bueno para el matrimonio. Son naturales, sanos, eficaces, baratos, éticos, todo a favor, salvo un detalle. No tienen una poderosa industria detrás que los promueva. Hay una cosa que falta todavía. Es una información justa y clara sobre el hecho de que los métodos sintotérmicos son fiables. Eso falta, pero claro, el dinero no está de nuestra parte, está del lado de la industria farmacéutica. Pero David venció a Goliat, no lo olvidemos. Millones de personas adoptarían los métodos naturales si los conocieran. Eso requiere informar y formar. También el ideal ecológico exigió grandes esfuerzos. Pero, ¿acaso no ha acabado triunfando?